¿Sabías que en la gracia se crece? Esta es la sorprendente afirmación que el apóstol Pedro nos deja al final de su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 3 al 18 nos dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con estas palabras, Pedro nos invita a un crecimiento espiritual continuo, arraigado en la gracia de Dios. Quiere decir que la Biblia nos dice que si bien recibimos la gracia de Dios, ¿también hay que crecer en ella? La respuesta a esta pregunta es sí. En un mundo lleno de desafíos, la respuesta del cristiano no es esconderse ni estancarse, sino crecer constantemente. ¿Pero qué significa crecer en la gracia? ¿Cómo podemos entender más profundamente esta frase? Para responder, hoy profundizaremos en dos palabras claves del original griego del Nuevo Testamento: gracia, charis, y creced, auxano. Al entender su significado original, su uso bíblico y sus implicaciones teológicas, fortaleceremos el mensaje central de este pasaje y veremos cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. Como cristianos, al pensar en la palabra gracia, viene a nuestra mente muchas veces que la gracia es solo ser salvos. Pero la Biblia nos dice que la gracia es más que eso. Gracia salvadora. El ejemplo más grande de charis es la salvación en Cristo. Efesios 2:8 lo declara: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios no nos salva porque lo hayamos ganado, sino por su gracia asombrosa. La gracia salvadora es el acto espontáneo de Dios que procede del amor infinito en su corazón, en el que bajó de su trono de juicio para asumir sobre sí mismo la culpa y la pena del pecado humano, haciendo posible la concesión de la salvación al pecador. ¡Qué definición tan poderosa! En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar por pura gracia para darnos perdón y vida nueva. Gracia para vivir y crecer. Sin embargo, la gracia no termina en el momento de la salvación inicial, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. En la gracia se sigue creciendo toda la vida. La Biblia habla de la gracia en todas las etapas de la vida cristiana. Por ejemplo, nos introduce en la familia de Dios. Juan 1:16 dice que de la plenitud de Cristo todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, es decir, una provisión continua de gracia. Nos enseña y santifica. Tito 2:11-2 afirma que la gracia de Dios no solo trae salvación, nos enseña a negar la impiedad y vivir en santidad. La gracia no es licencia para pecar, sino poder de Dios para vencer el pecado. Nos sostiene diariamente. 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras debilidades y pruebas, su gracia nos fortalece, nos permite servir. Pablo atribuye su arduo trabajo apostólico a la gracia de Dios con él. 1 Corintios 15:10. Asimismo, cada talento o don espiritual que tenemos es una gracia dada por Dios. La palabra talento y don charisma utilizada en la Biblia surge de la palabra gracia o charis. Así que cuando la Biblia habla de gracia, incluye otros aspectos que están incluidos en ella, además de la gracia salvadora. 1 de Pedro 4 versículo 10 nos llama buenos administradores de la multiforme gracia de Dios al servir a otros. Ser buenos administradores de la gracia es un concepto profundamente bíblico que aparece en 1 de Pedro, capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a desglosar el significado. ¿Qué es un administrador? En griego oikonomos. La palabra griega oikonomos significa literalmente mayordomo o administrador de una casa. En tiempos bíblicos, era alguien encargado de gestionar los bienes de su amo. No era el dueño, sino un encargado fiel que debía usar sabiamente lo que se le había confiado. Su deber era ser responsable, diligente y leal. Pablo usa esta imagen también en 1 de Corintios capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es la gracia de Dios en este contexto?
Aquí Pedro la llama la multiforme gracia de Dios. Multiforme es la palabra poikiles y gracia charito, es decir, la gracia es rica en expresiones. Quiere decir que la gracia es también multiforme. Esto incluye: la gracia no es solo algo que recibimos para nosotros, sino que Dios la deposita en nosotros para bendecir a otros. ¿Qué implica ser buenos administradores? Reconocer que la gracia no es nuestra, sino confiada por Dios. No se trata de mi talento, mi capacidad, mi llamado, sino de su gracia dada. Usarla en beneficio nuestro y de otros. Pedro dice: ministrelo a los otros. La gracia no es para guardarla, sino para compartirla. Como el pan y los peces en las manos de Jesús, la gracia se multiplica cuando se da. No desperdiciarla. Pablo exhorta en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay creyentes que han recibido gracia, pero la han enterrado, como el siervo que escondió el talento en Mateo 25. El mal administrador es el que no hace nada con lo que Dios le dio. Ser fieles. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas capítulo 16, versículo 10. Cada pequeña expresión de gracia que uses para bendecir a otros, cuenta ante Dios. ¿Cómo se administra la gracia en la práctica? Si Dios te dio palabra de sabiduría, úsala para edificar y bendecir a otros. Si te dio misericordia, visita al necesitado, consuela al que sufre. Si te dio enseñanza, instruye con amor, sabiduría, claridad y humildad. Si te dio oración, intercede. Si te dio recursos, compártelos con generosidad. Cada don, talento o experiencia que tienes está dentro del paquete de la gracia de Dios confiada a ti. Ser buen administrador es discernirlo, agradecerlo y usarlo para su gloria. Nos hace crecer en carácter. Cuando entendemos la gracia, crece en nosotros la humildad, la gratitud y el amor. Quien ha recibido misericordia, muestra misericordia. Quien ha recibido perdón inmerecido, aprende a perdonar. Quien ha probado el amor incondicional de Dios, puede amar a los demás. Forma verbal y matiz gramatical. En 2 de Pedro 3:18 se utiliza el término auxánete, creced, y está en modo imperativo presente activo. Es un mandato continuo. No es una sugerencia, es una orden de Dios. Continúen creciendo. Además, el tiempo presente indica una acción habitual, constante. En otras palabras, nunca dejamos de necesitar crecer espiritualmente. No hay jubilación en la vida cristiana. Siempre podemos conocer más al Señor, vencer más el pecado, desarrollar más nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Ahora bien, aunque es un mandato en voz activa, creced, aquí hay un misterio. Sabemos que el crecimiento espiritual no lo producimos solo nosotros, sino que viene de Dios. De hecho, en otra parte Pablo recuerda: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 de Corintios 3:6. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Es algo activo que hacemos nosotros o es pasivo que Dios produce en nosotros? El equilibrio activo-pasivo del crecimiento. El término auxano nos da una pista interesante. Según estudios léxicos, auxano implica crecimiento originado, ya sea por un agente externo o por una fuerza de vida interna. Por ejemplo, se usa de una semilla que crece simplemente porque tiene el elemento de vida en ella. La semilla crece porque tiene vida y recibe los nutrientes adecuados. En contraste, existe otro verbo griego para progresar, prokopto, que se refiere a un avance logrado por esfuerzo humano deliberado. ¿Qué significa esto? Que auxano, el verbo que Pedro usa, sugiere un crecimiento orgánico, resultado de la vida de Dios dentro de nosotros. Esto es crucial. Aunque se nos ordena crecer activamente, debemos desearlo, buscarlo, cooperar. El verdadero poder y la causa última del crecimiento es la vida de Cristo en nosotros. Dicho de otro modo, nosotros ponemos los medios, pero Dios da el crecimiento. La palabra de Dios nos da el mandato, pero reconoce implícitamente que el crecimiento en gracia y conocimiento no es meramente producto de nuestro esfuerzo humano consciente, sino resultado de la vida espiritual dentro de nosotros.
La Biblia confirma este equilibrio. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12, nuestra parte activa, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2:13, la parte de Dios. Nos esforzamos, pero Dios es quien obra en nosotros. Es como remar un bote, nuestra responsabilidad, en un río con corriente, el impulso de la gracia de Dios. Si no remamos, nos estancamos o desviamos, pero si no fuera por la corriente del río, nuestros remos no bastarían para avanzar. El cristiano coopera con la gracia, dependemos totalmente de Dios para crecer, pero a la vez nos dedicamos activamente a las cosas que nos hacen crecer. Imágenes bíblicas del crecimiento espiritual. La Escritura nos presenta varias imágenes para comprender nuestro crecimiento en gracia. Niños a adultos. Somos como bebés espirituales que deben llegar a la madurez. Al comienzo necesitamos leche, las enseñanzas básicas, pero luego debemos pasar al alimento sólido. Hebreos 5, 13-14. Pablo reprendió a los corintios por permanecer como niños en Cristo, incapaces de recibir alimento sólido. Primera de Corintios 3, 1-3. La voluntad de Dios es que maduremos, que no nos quedemos estancados en la infancia espiritual. Árboles plantados. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Salmo 1, 3. Los justos en la vejez aún fructificarán, y estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, 14. Jesucristo mismo dijo que Él es la vid, y nosotros las ramas, y que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Juan 15, 5. La imagen agrícola muestra vida creciendo y dando fruto cuando permanece conectada a la fuente, Cristo. La conexión con Jesús mediante la fe es indispensable para crecer y fructificar. Edificio en construcción. Ya mencionamos Efesios 2:21, que nos ve como un templo santo en construcción. Va creciendo. También Primera de Pedro 2:5. Vosotros como piedras vivas, sed edificados, casa espiritual. Dios nos está edificando día a día, piedra sobre piedra, virtud sobre virtud. Cuerpo en crecimiento. Efesios 4, 15-16, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y que todo el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro en amor. Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tiene que crecer y ayudar a otros a crecer, para que el cuerpo entero madure a la estatura de Cristo. Efesios 4, 13. Estas imágenes recalcan que el crecimiento es un signo de vida. Donde hay vida de Dios, habrá crecimiento. Puede ser lento y gradual, a veces casi imperceptible en el día a día, pero tiene que haber progreso. Si año tras año nuestra fe, carácter y conocimiento de Dios permanecen iguales, algo no está bien. Dios nos llama a una vida dinámica en la que continuamente aprendemos más de Él, abandonamos viejos pecados, desarrollamos más virtudes y damos más fruto para su gloria. Justo antes de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, en el versículo 17, Pedro advierte de no caer en el error de los sin ley ni perder la firmeza. ¿Cómo nos mantenemos firmes y protegidos del error? Creciendo. Un comentarista lo expresó así: la manera para estar firmes es crecer. No hay firmeza excepto por medio del crecimiento. Un árbol que deja de crecer comienza a morir. Un cristiano que deja de crecer se debilita y es más vulnerable a engaños o tentaciones. Por eso, Dios nos urge amorosamente a avanzar siempre hacia la madurez. Aunque nos hemos enfocado en gracia y crecer, sería incompleto ignorar la segunda parte del mandato, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia y el conocimiento van de la mano, como dos alas del mismo pájaro que nos eleva en la vida cristiana. Conocimiento, gnosis de Cristo. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino relacional y progresivo. Conocer a Jesús más cada día implica profundizar en relación con Él, estudiando su palabra,
obedeciendo sus mandamientos, caminando con Él en oración y experiencia diaria. Es un conocimiento lleno de amor y reverencia, semejante al de un discípulo con su maestro o el de un amigo cercano. Pablo, después de años de servir a Cristo, todavía exclamaba: quiero conocerle. Filipenses 3:10, anhelando más de Jesús. ¿Por qué Pedro une gracia y conocimiento? Porque conocer más a Cristo nos hace apreciar más su gracia, y experimentar más gracia nos lleva a querer conocer mejor a Cristo. Es un círculo virtuoso. Además, el conocimiento de la verdad nos hace libres, mientras que la gracia nos guarda de la dureza y la soberbia. El equilibrio es clave. Conocimiento sin gracia podría hincharnos de orgullo, y gracia sin conocimiento podría derivar en sentimentalismo sin base sólida. Por eso, debemos crecer en ambos a la vez, para ser cristianos maduros, llenos de verdad y amor. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Jesús? A través de las disciplinas espirituales y la comunión con Él, leyendo y meditando en la Biblia, orando, participando en la adoración comunitaria, aprendiendo de maestros fieles y obedeciendo lo que ya sabemos, porque la obediencia nos conduce a mayor entendimiento. Al igual que con la gracia, el conocimiento de Cristo no tiene techo en esta vida. Siempre hay nuevos tesoros que descubrir en su persona. ¡3! Perseverancia paciente. El crecimiento suele ser gradual. Ningún árbol crece de la noche a la mañana. No te desanimes si no ves cambios inmediatos en tu vida. Más bien, sé constante. Un poquito de lectura bíblica cada día, un tiempo de oración cada día, congregarte cada semana, obedecer en las pequeñas decisiones, a largo plazo producen gran crecimiento. La clave es la constancia. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Sigue regando tu vida con la palabra y la oración, aunque no veas brotes de inmediato, porque en su momento Dios dará fruto. Gracia para contigo mismo y los demás. Crecer en gracia también significa volverse más, lleno de gracia, en nuestro carácter. ¿Eres paciente contigo mismo en tu proceso de crecimiento, sabiendo que Dios es paciente contigo? ¿Eres paciente y misericordioso con el crecimiento de otros? Recordemos tratar a otros con la misma gracia que hemos recibido. Ayudemos a otros a crecer, con amor. La Iglesia es un invernadero de gracia, donde unos a otros nos animamos a crecer. Finalmente, apreciemos que crecer en la gracia es un privilegio y una promesa, no solo un deber. Si Dios nos manda crecer, es porque Él mismo se compromete a hacernos crecer por su poder. Es su deseo vernos maduros y plenos en Cristo. Como un buen padre se deleita en ver a sus hijos crecer fuertes y sabios, así nuestro Padre Celestial se deleita en nuestro crecimiento. No crecemos para ganar su amor, ya lo tenemos en Cristo plenamente por gracia. Crecemos porque somos amados, para disfrutar más de ese amor y reflejarlo mejor. En conclusión, hermanos y hermanas, Dios nos llama a crecer en la gracia. Hemos visto que gracia, charis, es el favor inmerecido y el poder de Dios operando en nosotros, desde la salvación hasta la santificación. Y crecer, auxano, implica un proceso continuo, alimentado por la vida de Cristo en nosotros. No podemos separarnos de la gracia en ningún momento de nuestra jornada cristiana, así como no podemos dejar de depender de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien debemos conocer más cada día. Imaginemos una iglesia, nuestra iglesia, llena de creyentes que abrazan este llamado, personas humildes, sedientas de Dios, firmes en la verdad, pero gentiles en el amor, que hoy están un paso más cerca de Cristo que ayer, y mañana un paso más que hoy. Eso será un testimonio poderoso al mundo, una comunidad viva, vibrante, en crecimiento continuo, en medio de una sociedad que a menudo está estancada en desesperanza y pecado.
Pedro cierra con una doxología. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Al final, el propósito de nuestro crecimiento es dar gloria a Dios. Un creyente maduro que refleja a Cristo le da gloria. Una iglesia que crece en santidad y amor le da gloria. Que todo nuestro progreso espiritual apunte siempre a exaltar al Señor que lo hizo posible. Como dice Jesús en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Sí, al crecer en gracia y dar fruto el Padre es glorificado. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío y la hermosa invitación de 2 de Pedro 3:18? No importa si llevas décadas en el Evangelio o si hace poco comenzaste. Dios tiene más gracia para darte, más terreno donde crecer. Respondamos a su palabra hoy con fe y determinación, confiando no en nuestras fuerzas, sino en su gracia infinita que jamás nos faltará. Este video fue creado por Nehemías, restaurador del reino.